En el caso concreto y el desarrollo del software libre, es interesante notar de que tienen aspectos comunes. Hay incluso un artículo que hemos mencionado en otro contexto de Beth Ruckop que visualiza al desarrollo del software libre como una aplicación, como una forma particular de ciencia aplicada. La investigación científica en general comparte con el desarrollo de software libre una serie de aspectos comunes. Por empezar, hay grupos distribuidos en el mundo, es decir, tanto en la investigación, en muchos casos, no en todos, vamos a hablar de las similitudes que tienen en algunos casos, en definitiva. Los investigadores pueden estar dispersos en todo el mundo, es decir, hay un grupo de investigadores que está distribuido. Los desarrolladores de software libre también, sobre todo aquellos que han llegado a determinado nivel de desarrollo y de participación comunitaria. En general, esos investigadores y esos desarrolladores de software libre, en sus lugares de origen pueden hablar distintas lenguas, así que en general es común de que haya una especie de lengua franca, es decir, de idioma compartido común, que suele ser el inglés. Por otro lado, quienes se juntan, no necesariamente en forma física, y menos ahora en tiempo de pandemia, pero quienes en definitiva confluyen en un proyecto de investigación que está distribuido en el mundo, suelen estar ya trabajando en temáticas comunes. Pasa lo mismo con el tema del software libre. Quienes se suman a un proyecto de desarrollo de software libre suelen estar trabajando en temáticas que tienen que ver con ese software que se está desarrollando. Por otro lado, los distintos avances en la investigación suelen reflejarse en artículos que se publican. Lo mismo ocurre también en el desarrollo de software libre. Es común que cuando se trata además de software de gran tamaño, que cuando hay que resolver algunos problemas en cuanto al desarrollo, haya publicaciones que planteen de qué manera encarar el futuro desarrollo. También puede haber sobre las características que se debaten, de que van desde las licencias hasta la adopción de determinados estándares u otros, etcétera. Es decir, también existe esa instancia de publicación en el desarrollo de software libre. Y por otro lado, unos y otros tienen instancias en las que van a realizar entregas de software o de informes científicos o de datos. Esos son los hitos y los entregables, es decir, instancias en las cuales tanto los investigadores de un proyecto de desarrollo de investigación distribuido como los desarrolladores de un software libre tienen que realizar determinadas tareas. Para ello, para llevar adelante todas estas cosas que mencionamos anteriormente, requieren de muchos mecanismos de comunicación, coordinación y toma de decisiones, que bueno, eso es algo sobre que hemos venido charlando en el ámbito específico del desarrollo de software libre. Ahora bien, veíamos acá las similitudes entre desarrollar software libre y realizar investigación. Ahora el tema es cómo se investiga con software libre o por qué es importante investigar con software libre. Ya hemos mencionado anteriormente el trabajo de Heinz y otros para Nature, en la que plantea que la importancia de que el software sea libre en el ámbito de la investigación. Pero por otro lado, el software libre también da la oportunidad a más gente para que realice determinadas tareas de investigación. Esa disponibilidad posibilita de que muchos más investigadores tengan acceso a el software que en cuestión. En el ámbito del software libre es común que haya una relación muy fuerte entre usuarios y desarrolladores y que no haya una diferenciación clara entre unos y otros, es decir, es posible que el usuario sea también un desarrollador. Y a su vez la característica esta mencionada anteriormente
tiene que ver con determinados ámbitos científicos. Quienes trabajan en el desarrollo de algunas herramientas de mucha utilización en el mundo científico, como puede ser bibliotecas de Python o puede ser el lenguaje de programación R, suele ser gente que está fuertemente involucrada con determinados ámbitos de la investigación científica. Incluso muchos aportes a esos lenguajes, a bibliotecas, la posibilidad de que existan bibliotecas disponibles adecuada a distintos ámbitos de la investigación científica, tiene que ver con que ese desarrollo lo han hecho investigadores de cada una de esas áreas. El trabajo, por otro lado, es de carácter no contractual, lo cual otorga una flexibilidad en las tareas, y de hecho las tareas que se realicen en cuanto al software son autoasignadas, es decir, no necesariamente alguien decide quién va a hacer tal tarea, sino que en buena medida quien asume realizar una tarea es porque se la ha asignado a sí mismo. Por otro lado, bueno, el software libre puede alcanzar una mayor distribución geográfica, porque desde cualquier lado del mundo puede utilizar una aplicación de este tipo. El otro lado que es interesante es la investigación sobre el software libre. La investigación sobre el desarrollo de software en general choca con una serie de limitaciones. Los pocos casos investigados, la dificultad de contar con medios para que distintos investigadores repitan las experiencias y por lo tanto puedan mejorar un resultado, validarlo o por el contrario falsarlo, encontrar las fallas que pudiera tener. En el caso del software libre, ahí se plantea una diferencia, porque esas cosas están disponibles y por lo tanto es potencialmente posible que distintos investigadores puedan cotejar sus investigaciones sobre temas comunes. Por un lado, el software libre en sí es una fuente de datos, porque en general está disponible muchos aspectos del desarrollo de un software libre, que en el ámbito privativo no es así. No solo no está disponible públicamente, sino que a lo mejor para acceder a ella haya que abonar algún tipo de dinero, o puede ser de que uno deba comprometer la firma de algún tipo de acuerdo de confidencialidad sobre los datos que va a trabajar. En el campo del software libre, en general, mucha de esa información está disponible. Además, hay cientos de miles de proyectos de software libre. Es decir, no tengo que limitarme, si yo voy a trabajar sobre las características de desarrollo de un software, digamos, por dar un ejemplo, que visualiza archivos de PDF, no tengo 1, 2, 3, tengo muchas posibilidades para analizarlas, para cotejar, para comparar y para analizar. Como dijimos antes, en el ámbito privativo es posible que la información no se las pueda compartir por razones de confidencialidad que impidan que uno divulgue determinados materiales o determinados datos que uno haya podido recopilar. En cambio, en el software libre es común que uno pueda acceder a con qué frecuencia se han realizado determinadas tareas, porque muchos movimientos, muchas actividades quedan registradas a través de los mecanismos de comunicación o coordinación o del hosting de proyectos de software libre. Sin embargo, no todo es de color de rosa. Es decir, si bien es cierto que es común que en un proyecto de software libre uno se encuentre con cuántos colaboradores hay, cuál es el código fuente, y por lo tanto yo pueda analizar ese código fuente, ver cuántos elementos tiene, cuántas líneas de código, si está comentado, si no está comentado, si utiliza tal biblioteca o no la utiliza. Todas esas son cosas que en general están disponibles, pero
lo que estos dos autores, Howison y Crowson, van a marcar es que hay una serie de dificultades y peligros de hacer una minería de este tipo de repositorio. Por un lado, porque muchas veces los registros están incompletos. En algunos temas, como los tickets de errores, hay un montón que pueden figurar como no cerrados, pero en realidad sí se resolvieron, nada más que quienes administran el sistema del proyecto de software no se han ocupado de llenar los datos informando cómo fue resuelta la situación, cuándo fue resuelta y en qué versión está. Digo, es posible que salga una versión donde diga que es una versión de corrección de errores y ahí están resueltas muchas cosas, pero si uno va a los registros, al tracking de los errores que se han reportado sobre ese programa, puede ser que en ningún lado figure cuándo fue resuelto o realmente se actualice con regularidad el estado en el que se encuentra cada uno de los errores. Por otro lado, la información puede estar sesgada, es decir, no todos los proyectos de software van a publicar las mismas cosas, sino aquello que los responsables consideran relevante. Además, entre proyectos de software libre hay algunos que ponen a disposición muchísimo material y otros que ponen nada. Es decir, desde algunos en los que hay diagramas de diseño, donde está, uno puede ver, supongamos, diagramas de clases, casos de uso, diagramas de interacción, etcétera, un detalle de las API para que uno pueda, o sea, de la interfaz de programación de aplicaciones, para que uno pueda utilizarlo para nuevos desarrollos, pueda haber manuales, etcétera. Algunos otros lo único que hacen es documentar el código. Si documentan bien el código, de acuerdo a estándares y a pautas que son bastante difundidas, ese es un material que de todos modos puede ser muy interesante y muy útil para trabajar. Pero hay algunos que no incluyen nada. Ponen el código fuente pelado y ahí está. Y ni siquiera es obligatorio que tenga información sobre cómo hacer funcionar ese código, qué bibliotecas necesita, en qué versión ha sido probada, y queda en manos del potencial usuario o potencial colaborador someterlo a prueba, bajarlo, instalarlo, etcétera. ¿Qué se suele investigar? Este es algo que es del año 2009, así que en realidad han ido apareciendo algunas otras temáticas desde entonces, pero esto da un panorama general de qué se puede investigar relacionado con el software libre. Las comunidades de software libre suelen ser un objeto de investigación. ¿Y qué se suele tratar de conocer ahí? ¿Qué motivaciones hay detrás de las comunidades de software libre? O sea, ¿por qué están participando ahí? ¿Por qué corrigen, desarrollan, reportan, utilizan determinado software libre? ¿Qué formas de coordinación hay? ¿Cuál es el ciclo de vida de distintos artefactos dentro de un software libre e incluso del software en su conjunto? ¿Cuál es la comunicación que existe dentro de la comunidad? ¿Qué vías? ¿De qué manera? ¿Con qué pautas? Etcétera. Todos esos son temas que han sido y siguen siendo temática de investigación. La difusión y la adopción del software libre, es decir, qué se hace desde el proyecto u otras vías para incentivar que se adopte determinado software. En esto no solamente quienes están en un proyecto, puede ser de que un gobierno, un estado, una empresa promueva que se adopte determinado software libre. ¿Qué forma hay de migración? Es decir, ¿qué soporte hay para migrar de un software que sea privativo a un software que sea libre? ¿Qué percepciones existen sobre el software libre? ¿Y qué grado de involucramiento industrial hay en el desarrollo de ese software, o en la difusión de ese software, o en la adopción de ese software? Es decir, puede haber empresas, ya lo hemos mencionado también en otros momentos, que están apostando y están poniendo recursos para la difusión y para la adopción de software libre. ¿Cómo se desarrolla y cómo se mantiene el software libre? ¿Cómo se corrigen las fallas?
qué procesos hay de desarrollo, cómo se desarrollan, cada cuánto, cuál es el ciclo de vida de los defectos de software, es decir, cuándo se corrigen, demoran mucho, demoran poco, cómo se desarrollan los requerimientos para desarrollar el software. Todo esto también son temáticas que se pueden investigar sobre el software libre en grandes grupos. Y por otro lado, las características generales del software libre, cómo crece, hay innovación o no en ellos, cómo se produce la evolución y qué características de calidad hay en el software libre. Por supuesto, todos estos temas son planteados como muy generales. Si uno va a trabajar o se interesa en alguno de ellos, tiene que acotarlo. Es decir, yo voy a hablar de la evolución del software, puede ser sobre determinado campo, determinada área, o puede ser que me remita a un determinado lenguaje o a determinado periodo, en cierta época, cómo se produce la evolución, o lo mismo para en cuanto al crecimiento. Es decir, no es lo mismo comparar un software escrito en Java con uno escrito en C o en JavaScript. Es decir, seguramente para poder obtener información relevante, yo tengo que recortar lo que estoy investigando, es decir, poner bien claro cuál es el objeto sobre el cual yo estoy tratando de conocer. Acá hay un par de ejemplos al respecto. El mismo Lehman, autor de las famosas leyes de la evolución del software, en los años 90 había llegado a la conclusión de que el software tiende a crecer en tamaño, es decir, medido en cuanto a la cantidad de módulos, así medía el tamaño, es una posibilidad de medir el tamaño del software. Veía que crecía o tendía a crecer de acuerdo a la inversa del cuadrado del número de secuencia de versión, que suena medio obtuso y raro esto. El número de secuencia es, bueno, numeramos las distintas versiones que se van produciendo, la primera con 1, la segunda con 2, la tercera con 3, más allá del nombre que le pongan los desarrolladores del software. Capaz le pusieron versión 1.0, versión 2.0, qué sé yo. Nosotros para la investigación, o esta gente para la investigación, lo que hizo es la numeró en forma secuencial y comprobó que en general, por lo menos para los casos que ellos estudiaron, el tamaño medido en cantidad de módulos que integraban el software tendía a crecer de acuerdo a la inversa del cuadrado de ese número de secuencia. Ahí está más o menos la facha. Sin embargo, otras investigaciones se dan con que determinado software, en este caso son distintas partes del núcleo de Linux, tienden a crecer de una manera completamente distinta. Fíjense de nuevo cómo era el gráfico anterior. Es una gráfica creciente, pero en la que se va disminuyendo la velocidad de crecimiento. Pues ocurre que en el caso de Linux, no. Hay determinadas partes de Linux que crecen a una velocidad cada vez mayor. Es decir, no se va haciendo cada vez más lento el crecimiento, sino que va acelerándose. Acá tenemos un caso particular que es una aplicación escrita en Java que se llama Sweet Home 3D, un programa para decoración de interiores libre. Bueno, sobre esto he trabajado en concreto yo en su momento para el desarrollo de mi tesis de maestría, y ahí encontré que una serie de métricas, las métricas son medidas en este caso son medidas particularmente aplicables al software orientado a objetos. Veía cómo iban evolucionando a lo largo de las distintas versiones. Por ejemplo, la línea verde que se ve ahí es el cociente entre el número de clases que tenía la aplicación y el número de operaciones, es decir, no solo los métodos de esas clases, sino otras funciones que estén escritas dentro del programa. Uno puede ver que también hay un crecimiento y que también puede ver que en alguna versión en particular hubo un salto. Esto sería un ejemplo de cómo uno puede visualizar y cómo puede investigar
la evolución en un software en concreto. Ahí está, para quien tenga interés, la definición de cada una de las métricas utilizadas en el caso anterior y en una serie de casos que no es solamente el desarrollo que yo hice. Hay otros autores que han trabajado con las mismas métricas para realizar una investigación de la evolución o de las características estructurales que pueda tener un software orientado a objetos. Otro abordaje sobre estos temas fue ver los promedios de las métricas en un montón de proyectos, es decir, gracias a que estaba trabajando con software libre, y en este caso en concreto software libre escrito en Java, que tuviera muchas versiones. No es caprichoso esto que tuviera muchas versiones, digo, estoy asumiendo con eso que es software que tiene un cierto grado de éxito, es decir, se ha utilizado y de hecho, si mal no recuerdo, el menor tamaño, la menor cantidad de versiones que tomé era de 12 versiones, y hay algunos que tenían muchísimas versiones publicadas. Entonces, de esos 28 software que analicé, habían sacado en total 560 versiones. Si analizamos la estructura de todo eso a través de las métricas que estamos hablando, uno se da una idea de cómo se distribuyen, y esa mirada en la distribución de estas métricas me da una idea de cuándo o qué características son comunes en software que tiene una evolución más o menos larga, que en software que tiene por un cierto grado de éxito. Es decir, si ha habido evolución, quiere decir que ha habido escritura de nuevas versiones, y si ha habido escritura de nuevas versiones, evidentemente no ha sido imposible desarrollarle nuevas funcionalidades o adaptaciones al software sobre el que se está trabajando. Y acá hay otra medida relacionada con el acoplamiento, es decir, cómo determinadas clases usan elementos de otras clases, porque si es que hay mucho acoplamiento, cuando uno toca una clase seguramente va a estar afectando a otras clases, y por lo tanto, si yo trabajo en un objeto determinado y ese objeto es distinto, bueno, puede ser de que me altere el comportamiento de muchas cosas. Mientras más acoplamiento hay, más complicado va a ser seguramente que yo pueda hacer modificaciones, y ahí está una evolución de a lo largo del tiempo, o mejor dicho, una distribución de estas métricas relacionadas con el acoplamiento. Bueno, además de eso, y justamente relacionado con lo que mencionamos anteriormente, de que es importante contar con datos públicos que yo pueda someter o compartir con otros para poder evaluarlos, para poder repetir experiencia, etcétera, hay repositorios de datos sobre el software libre, como en el caso de FLOSSMODE, FLOSSHub y Qualitas Corpus. Esos son 3 ejemplos donde hay información que cualquier investigador puede usar sobre investigaciones desarrolladas con el software libre. Si no voy a partir de cero, o puedo cotejar los resultados que yo tengo con los de otros, o puedo analizar los resultados de otros. Acá hay, para quien tenga interés, un resumen de publicaciones vinculadas con las temáticas que hemos estado hablando en estas charlas.